Hola, hola, bendiciones para todos. Bienvenidos a Amor por la Palabra. Ayer estuve hablando acerca de los sueños, visiones, revelaciones que muchos dicen tener y sobre los cuales a veces basan su enseñanza. Poníamos como ejemplo el apóstol Pablo, que si alguien tenía razones de peso para jactarse de alguna manera por eso, era el apóstol Pablo, porque su propia conversión fue de manera sobrenatural. Pues sabemos que al apóstol ninguno le predicó el evangelio, no, ningún hombre sobre la tierra le predicó el evangelio. Fue el mismo Señor Jesucristo que salió a su encuentro cuando él iba camino a Damasco, respirando amenazas, persiguiendo la iglesia del Señor. Fue que Jesucristo le salió en el camino y con el resplandor de su gloria lo tumbó del caballo, lo dejó ciego, lo confrontó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y sabemos que después de eso el apóstol Pablo estuvo 3 años en Arabia, donde el Señor Jesucristo mismo lo instruyó y le enseñó el evangelio. Por eso el apóstol en una de sus cartas dice que él no recibió el evangelio de hombre alguno. Entonces, si alguien tenía razón para enorgullecerse y exaltarse a sí mismo por visiones, revelaciones y todas estas cosas, pues era el apóstol Pablo. Sin embargo, él deja de un lado esto porque no es útil, porque no edifica a nadie, porque lo único que puede hacer una enseñanza basada en visiones, sueños y revelaciones es enaltecer, es llenar de soberbia el corazón de quien dice tener estas visiones y revelaciones y sueños y estas cosas. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta eso. Toda la enseñanza debe estar basada en la Escritura, ahí, porque es lo que podemos comprobar, es lo que podemos ver, es lo que nosotros podemos mirar y saber si verdaderamente está acorde con lo que está escrito en la Biblia o no. Siguiendo allí en 2 Corintios capítulo 12 versículo 7 dice el apóstol: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un mensajero de Satanás, un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. De alguna manera Dios permite que Satanás toque la vida de Pablo y con esto mantenerlo a raya. No es de extrañar que esto suceda en la vida del apóstol, porque ya Dios había permitido que Satanás zarandeara a Pedro. Recordemos que Pedro se jactaba mucho. Pedro era un hombre que necesitaba ser procesado, y en ocasiones Dios permite que nuestra vida sea tocada por el enemigo para ajustar alguna área en nosotros. Lo vemos también en el Antiguo Testamento, en el caso de Job. Cómo Dios permite que toque su vida, toque sus finanzas, toque incluso su familia, y de esa manera humillar el orgullo que había en su corazón. Tanto en Job como en Pedro tenía el mismo objetivo: humillar la soberbia del corazón, el orgullo. Y en ocasiones Dios permite que eso suceda. El apóstol Pablo está pasando por eso en este momento. Él dice que le fue dado un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás que lo abofetee para que no se enaltezca sobremanera. Entonces, al parecer, podía haber algo de orgullo, soberbia en su corazón. Y Dios permite que el enemigo toque su vida de alguna forma. Y entonces, ¿qué hace el apóstol? Él reprende a Satanás, lo ata, lo liga, lo encadena, lo echa fuera, como hacen muchos hoy. No hace nada de eso. Si nosotros pudiésemos hacer eso, porque hay gente que piensa que puede hacer eso, si pudiésemos hacer eso, Dios no necesitaría entonces, más adelante en Apocalipsis 20, no necesitaría que un ángel fuerte descendiera del cielo con una gran cadena y atara al diablo por 1000 años. Pues si nosotros podemos hacerlo, ¿para qué un ángel, no? Entonces, no, el apóstol Pablo, ¿qué hace? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo, cómo reacciona cuando está pasando por esta situación? Dice el versículo 8: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Él va a Dios. Él va a Dios. Esto lo acerca al Señor.
Y esto es lo que tiene que pasar con nosotros cuando de alguna manera estemos viviendo alguna situación igual. Las debilidades y las situaciones que pasamos en nuestra vida nos tienen que acercar a Dios. Es ir al Señor, es buscar a Dios. Y eso hizo el apóstol. Y dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, que quite este aguijón, que quite esta situación. Yo creo que esta es la oración de todos nosotros como creyentes. Creo que todos en algún momento hemos querido y deseamos que Dios quite cosas de nuestra vida. Aflige el corazón de uno cuando uno sabe que tenemos cosas que las que luchamos y que a veces estamos por años y por años tratando de cambiar y tratando de dejar y tratando de sacar y tratando de mejorar y tratando de cortar y de todas estas cosas. Y a veces vemos que no hay un buen resultado, o sea, no tenemos éxito en nada de lo que hacemos. Entonces le pedimos, Señor, por favor, quita esto. Y lo tremendo de la enseñanza es que es la respuesta de Dios, que Dios le dice en el versículo 9, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aquí tenemos que saber algo. Mira, el poder de Dios reposa sobre hombres comunes y corrientes. Hombres y mujeres comunes y corrientes. No sobre algún tipo de ser espiritual, especial, sobrenatural, un hombre, una mujer así como así todo místico, como a veces lo quieren presentar algunos, ¿no? Que son sin debilidad, que son sin defecto, que son sin fallas, sin error, inmaculados. No funciona así. Y eso es lo que hacen muchos cuando presentan sus visiones, sus sueños y sus revelaciones. De esa manera se quieren mostrar a la gente vendiendo una espiritualidad que no tienen. El poder de Dios reside sobre personas comunes y corrientes. Si no, mira a los apóstoles del Señor. Pescadores, recaudadores de impuestos, gente común y corriente. El apóstol Pablo había dicho, si nos devolvemos un poquito al capítulo 4, el apóstol Pablo dice algo muy cierto en el versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. El poder de Dios reside sobre personas comunes y corrientes, lo más comunes y corrientes que te puedas imaginar. No sobre personas extraordinarias, sobrenaturales, especiales y como ya dije antes, no es así. Y eso lo podemos ver aquí. La respuesta de Dios es bástate mi gracia, le dijo el Señor al apóstol Pablo. Y lo mismo nos dice a nosotros, que nos baste su gracia. Porque tal vez Dios quiere dejar un aguijón allí, Dios quiere dejar algo en nuestra vida, algo que nos recuerde lo humanos que somos, lo comunes y corrientes que somos, y que si hay algún poder, y que si hay algo bueno, y que si hay algo extraordinario en nuestra vida, es por Dios, solo por Él, no por nadie más. Por eso el apóstol dice en el versículo 10, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué maravillosa escritura esta. Mis amados, esta enseñanza quería compartir con ustedes hoy. Espero que mediten en ella y que sea de gran bendición para tu vida. Un abrazo fuerte.